en el baño, dejé otra cremita de avena, que yo no la uso, pero tú sí la puedes usar. La dejé ahí porque dije, bueno, no sé si quieras tener aquí esta y abajo la otra, pero es para ti. Son los balazos y Junior está aquí. Está asustado. Ah, qué bueno. Sí. No, hola, te habló Liliana y que no opera nada. No lo pueden operar. No, que el viernes, al parecer, la internaron de emergencia porque bajó mucho la presión. Y entonces el doctor dijo que así no, que no se hacía responsable. Es entendible. Pues que Dios la proteja. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Respóndeme cuando te invoco, Dios mi defensor. Tú que en la angustia me diste un desahogo, ten piedad de mí y escucha mi oración. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo. Él me escucha siempre que lo invoco. Hay muchos que preguntan, ¿quién nos mostrará la felicidad? Si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, aseguras mi descanso. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro.
Hola, buenas noches. Qué placer, qué gusto que hoy, día martes 14 de octubre del año 2025, Dios permite por su misericordia nos volvamos a encontrar en nuestro espacio de estudio bíblico para dar inicio a un nuevo curso, al curso de los milagros de Jesús, y nos sentimos bastante contentos por esta oportunidad. Bueno, pues vamos a comenzar, como siempre, poniendo en manos de Dios este curso, poniendo en manos de Jesús el que nos ayude a entenderlo junto con el Espíritu Santo y que como siempre están entre nosotros y les agradecemos. Y te invito a que de corazón abierto digamos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues agradecidos por la oportunidad de comenzar, de iniciar un nuevo curso, en esta ocasión el curso de los milagros de Jesús. Vamos a agregar a nuestra oración nuestra petición particular de esta noche, que tristemente es pedir a Dios por todos nuestros hermanos que han sufrido los problemas de los desbordamientos de los ríos en varias entidades de nuestra gran república. Desafortunadamente, creo que nadie tenemos una información veraz y total, pero de lo que sí estamos ciertos es que es una desgracia enorme porque muchísimos hermanos nuestros están ahorita sin hogar seguro, sin oportunidad de pasar una noche tranquila, que muchos de ellos, además de que perdieron sus pertenencias, muchos han perdido sus fuentes de trabajo. Además, las inundaciones han pues acabado con todos los sembradíos, con todo lo que estaba por cosecharse y que muchos de esos productos los necesitamos nosotros para nuestro sustento diario. Muchos alimentos que estaban en estos lugares, pues ya no están. Y tristemente, pues las consecuencias de todo esto van a llegar hasta tu propio hogar, porque pues vas a tener que limitarte en el disfrute de algunos productos o probablemente en sufrir una carestía profunda, porque pues al haber menos disponibilidad, los costos cambian de todo. En pocas palabras, estamos ante una desgracia de grandes proporciones y necesitamos que la providencia divina se muestre entre nosotros, en primer lugar, moviéndonos a nosotros de nuestra zona de confort, para que no solamente en oración, sino que si podemos, en especie, en apoyo real, participemos
cubrir las necesidades de todas estas personas. Eso no quita que también pidamos por ellos, porque deben de estar viviendo momentos de zozobra, momentos de angustia, que no lo deseamos para nadie. Y pues además que Dios permita que pronto vuelva a la normalidad todas las cosas, porque necesitamos que haya una armonía, que haya una paz en nuestros corazones y en nuestro día a día. Entonces, esa razón, entre otras, escogimos el canto de este salmo que escuchamos en nuestro inicio de la clase de hoy, que se corresponde al Salmo número 4 y se intitula Oración Vespertina. Este salmo está musicalizado por el maestro del coro de, de, los, de la época del rey David, y en la redacción, pues sí, la letra de este salmo corresponde al rey David. Y en este salmo se muestra definitivamente dos sentimientos muy importantes. El primero es confianza y el segundo es gratitud. Entonces, son elementos que necesitamos vivirlos a profundidad de corazón todos nosotros. Si tú te fijaste en el cántico, se menciona, muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Y en otro momento dice que esa luz la recibe como su amigo. Ahí están dos pruebas de que la autoría de este salmo sí corresponde al rey David. El rey David se preciaba de ser amigo de Dios, y de hecho lo era, porque por decisión divina de la estirpe del rey David vendría a este mundo el propio Jesús de Nazaret. Entonces, el rey David, a pesar de sus limitaciones como pecador y como humano, gozaba de la protección y el cariño y el amor y el sustento de parte de Yahvé Dios, de Dios Padre para nosotros. Y este David, a pesar de que sufrió en muchos momentos las consecuencias de sus abusos de todo tipo, siempre prevaleció en él la humildad y el arrepentimiento, y gracias a eso fue por lo que siempre pudo estar cercano a Dios, y la luz del rostro de Yahvé le iluminaba. Eso es un sinónimo de decir la sabiduría de Dios. Entonces, pensemos que esa narrativa del rey David también puede corresponder a nosotros, y que necesitamos tener esa sensación de confianza absoluta en Dios. Ahora sí que en las buenas, en las no tan buenas y en las malas también. Él siempre está con nosotros, y por lo mismo merece toda nuestra gratitud y nuestro agradecimiento. Y por otra parte, pues tengamos siempre claridad de que necesitamos esa sabiduría divina, sabiduría que nosotros, a pesar de estar dotados de inteligencia, a pesar de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, pues no podemos tener el nivel de sabiduría que Él ostenta, al igual que Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo. Pero nos sentimos con el derecho, por ser hijos de Dios, de suplicarle y de pedirle que esa luz, esa sabiduría, también nos ilumine y nos marque el camino para poder llegar en nuestra misión terrenal hasta el reino de los cielos después de nuestra Pascua. Bueno, pues dicho lo anterior, le agradecemos de nueva cuenta a Jesús de Nazaret y al poderoso Espíritu Santo
que todas las noches nos acompañan en medio de nosotros y nos iluminan para poder entender a fondo la grandeza de su palabra y que podamos adentrarnos al estudio de nuestro nuevo curso, el curso de los milagros de Jesús. Para poder entender el contexto de lo que vamos a tener la fortuna de estar estudiando en este curso, permíteme citarte dos pequeños fragmentos de los evangelios. Uno corresponde a San Mateo, a su evangelio, y está dentro del capítulo 4, el versículo 23. Y quiero que lo escuches para que nos ubiquemos mejor. Dice Mateo: Jesús enseña y sana. Recorría Jesús todo Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando las enfermedades y dolencias de la gente. De modo que su fama llegó a toda Siria. Le traían a todos los que se encontraban mal, con enfermedades y dolencias diversas, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Quiero comentarte con relación a este fragmento de la Biblia, que aquí nos está adentrando en que dentro del ministerio público de Jesús, ese ministerio que dedicó a enseñarnos por voluntad de su Padre cómo vivir el reino de Dios desde este propio mundo terrenal y cómo poder aspirar al mundo divino celestial que iba a conquistarnos por su gloriosa resurrección, venía sobre dos diferentes aspectos. Uno que era un aspecto de enseñanza y otro que era un aspecto de misericordia hacia el prójimo. Y ese aspecto de misericordia venía dado no solamente con la compasión hacia los enfermos y necesitados, sino a la acción por la mediación de él y por la voluntad y poder de su Padre para sanar las enfermedades, las angustias, los momentos de dificultad de toda la población, muy especialmente de los más pobres, de los más necesitados, de los abandonados. En la época de Jesús, en hebreo se le decían Anawim, a esta gente carente de todo y necesitada de misericordia. Dentro de las características que te dije, de los paralíticos, de los endemoniados, te cité lunáticos. En aquella época, lunático era un término para referirse a los que actualmente conocemos con el nombre de esquizofrénicos, esas pobres personas que sufren ataques, y los epilépticos también. Entonces, que tienen enfermedades psicosomáticas, que tienen angustias y que pues tristemente siempre han existido. Entonces aquí pues es un abanico de necesidades que había entre muchas de las personas en aquella época del ministerio público de Jesús, y a los cuales él se aboca a socorrer. Pero al mismo tiempo de que los socorre, venían a ser parte de su propio plan para mostrarnos la misericordia divina.
Ahora, quiero, para cerrar este contexto, el referirnos eh, a un pequeño extracto del libro de Hechos de los Apóstoles, que nos habla de los primeros tiempos de la naciente Iglesia Santa Cristiana Católica fundada por Jesús de Nazaret, y que bajo la roca de Pedro y de sus apóstoles comenzó a propagarse después del mismo año en que Jesús murió. En el día de Pentecostés ya hemos reflexionado, hemos estudiado sobre esto y vamos a ver una muestra de la obra de Jesús a través de Pedro para entender mejor el tema central de nuestro curso. Me quiero referir en el capítulo 3 del libro de Hechos de los Apóstoles. Lucas, que es el autor de este libro, nos cita la curación de un tullido. Un tullido es un enfermo, es una persona que está imposibilitado de tener movimientos como toda la gente normal, que está medio encogido, que está medio paralizado, medio paralítico en su cuerpo. Escucha con atención, capítulo 3, versículo 1. En cierta ocasión, Pedro y Juan subieron al templo para la oración de la hora de nona. O sea, aquí nos citan, después de la ascensión gloriosa de Cristo a los cielos, los apóstoles se la pasaban gran parte del tiempo en el templo alabando y dando gloria a Dios y al propio Jesús. Al decir la hora de nona, nos están ubicando que más o menos son las 12 del día, el mediodía, o sea, cuando la luz está a plenitud. Y dice, había allí un hombre tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo, llamada Hermosa. Esta puerta de denominación Hermosa era una de las 12 puertas de acceso al templo de Jerusalén y era hermosa, como su nombre lo dice, una puerta muy bonita. Pues allá afuera ponían todos los días a este tullido, obviamente que era para recibir apoyos, ayudas de la gente que llegaba al templo. Continúo, para que pidiera limosna a los que entraban. El tullido, al ver a Pedro y a Juan, que iban a entrar al templo, les pidió una limosna. Una limosna, y Pedro, fijando en él la mirada junto con la mirada de Juan hacia él, hacia el tullido, le dijo, míranos. Él se quedó, el tullido, mirándolos fijamente, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo, el Nazoreo, echa a andar. Y tomándole de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se enderezó y se puso a andar. Imagínate el que esta persona que de nacimiento siempre había estado dependiendo de todo mundo para poderse desplazar, gracias a este acto de Pedro y Juan, se enderezó y de un salto se puso a andar. Entró con ellos al templo, andando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente que vio cómo andaba
empezó a alabar a Dios. Y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, se quedaron estupefactos y asombrados por lo que le había sucedido. ¿Qué fue lo que Pedro y Juan le dieron a este tullido? Pues fue fe, el mayor regalo que podemos recibir cualquiera de nosotros. Pero date cuenta de esta magnificencia del regalo, que este enfermo la recibe a través de los apóstoles de Jesús, y es una fe que lo adhiere al propio Cristo, al propio Jesús. Y gracias a esa adhesión a la fe en Jesús y por el portento del propio Cristo, obtiene la salud por la intercesión e intermediación de Pedro y de Juan. Entonces, estos dos ejemplos nos deben de servir de un punto de partida para que comprendamos mejor a qué nos estamos adentrando, a los milagros de Jesús. Entonces, te voy a poner aquí como fondo de pantalla esta lámina en que está el contenido de parte de lo que va a ser nuestro curso de los milagros de Jesús. Pero quiero remitirme al libro de los milagros de Jesús del padre Salvador Carrillo Alday, en el cual nos va a ir ubicando, introduciendo, explicando, comprendiendo qué es lo que estamos estudiando en este curso. Este curso, que tiene una exégesis y proyección pastoral, está diseñado para que entendamos mejor parte de la obra de este Jesús entre nosotros en su ministerio público. Al decir exégesis, sabemos que no lo estamos haciendo nosotros, sino que estamos aprovechando la exégesis que los eruditos, en este caso el padre Carrillo Alday, realizó sobre muchísimos de los milagros de Jesús. Y al decir proyección pastoral, ahí tenemos cuál es la misión, cuál es el sentido de este curso que hoy estamos iniciando. El poder observar un portento de la sabiduría divina operada a través del propio Jesús en su ministerio público, y después de que Jesús partió a través de sus apóstoles en los primeros tiempos de la iglesia, y así con el paso del tiempo, tiene varios tópicos, varios enfoques. Uno, el que conozcamos el acontecimiento. Otro, el que comprendamos el significado de este acontecimiento. Otro más, que podamos sacar una enseñanza de este acontecimiento. Y el último es que lo actualicemos. Entonces, los milagros de Jesús, a pesar de que fueron operados hace más de 2000 años, o sí, más o menos 2000 años, vamos ubicándonos, tienen una vigencia actual. Y eso es algo que tenemos que tener una claridad muy grande. Y para esto vamos a ir adentrándonos en algunas reflexiones para que podamos entender mejor todo lo que son los carismas de las curaciones. Al decir carismas de las curaciones,
debemos de interpretarlo como que una gracia recibida de parte del Espíritu Santo, cuando la ponemos en operación, en práctica, se convierte en un carisma. Entonces, al decir carismas de las curaciones, vamos a tratar de entender la gracia que el Espíritu Santo nos brinda para entender las acciones de poder de parte de Dios Padre y de parte de Jesús de Nazaret, y poder entender perfectamente en qué consisten estos milagros. Los milagros no se pueden juzgar adecuadamente sino a la luz de un ambiente religioso en que se produjeron y del objetivo que tuvo el Señor al realizarlos. Entonces, te repito, para poder juzgar adecuadamente los milagros, necesitamos la luz, o sea, necesitamos la sabiduría que privó en el ambiente religioso de ese momento en que se produjeron y del objetivo que tuvo el Señor Jesús, nuestro Cristo y Señor, al realizarlos. Los evangelios nos hablan de los milagros como prodigios o portentos. La palabra portento viene del griego, pero sobre todo hay una acción que tiene un nombre griego que se llama, que se pronuncia dinameis. Esto es el contenido de la fuerza de un milagro, de las acciones de poder, de las acciones de la fuerza del poder de Dios. Los milagros son llamados también signos, que también viene de palabras griegas, semeion, y en hebreo, ot, ote, ot. Del ot o del semeion son vocablos que nos introducen para entender estos signos de poder. Al decir signos de poder, debemos de entender que los milagros quedan comprendidos dentro de estos signos de poder. Pero hay otros signos más que no por fuerza son milagros. Para que lo aterrices a una vivencia práctica, piensa en un semáforo. Un semáforo con sus tres colores te indica cuándo puedes pasar, cuándo debes de tener cuidado, cuándo debes de detenerte. Y para ti son signos que te ubican y te guían y te permiten pasar por diferentes momentos sin que para ti sea de peligro, que lo puedas superar esto. Entonces, estos son los signos de poder. Dentro de esos signos de poder están contenidos los milagros. Ahora, como vimos en el ejemplo de Pedro y de Juan, que le regalaron al tullido fe y que gracias a esa fe se pudo operar el milagro de que recuperara la salud, en el caso de Jesús en su ministerio público fue igual. El alcance de las palabras de Jesús, que repetía con gran frecuencia, después de obrar una sanación, bueno, antes de obrar la sanación había un signo, para que nos ubiquemos, muy grande, que siempre le daba gloria a su Padre, le daba alabanza a su Padre, y esto nos va guiando a que sus obras, sus signos de poder, sus milagros de Jesús, Él era el hilo conductor del milagro. Él era el operador del milagro. Pero la esencia, la fuente de origen de ese milagro, era su Padre, era Dios. Era quien tenía a través de Jesús
la misericordia para sanar las carencias de la gente enferma o necesitada del milagro que Jesús realizaba. En segundo lugar, citando lo que Jesús con frecuencia decía a quien hacía el milagro, era la expresión: vete en paz, tu fe te ha salvado. Esto lo vemos mucho en las narrativas de los evangelistas sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas. Por lo tanto, por otra parte, los milagros de Jesús no deben de ser leídos y juzgados fuera del contexto en que se realizaron. De ahí la importancia de que poco a poco vayamos adentrándonos a los contextos del milagro citado. La perspectiva de la proclamación e instauración del reino de Dios y la revelación progresiva que Jesús fue haciendo del misterio de su propia persona como Mesías e Hijo de Dios demandaba estas acciones. Dios se quiso revelar a su pueblo en el Antiguo Testamento mediante obras y palabras. Piensa nada más qué pasó durante el Éxodo cuando el pueblo se empieza a quejar con Moisés y le reclama que en Egipto tenían alimentos de más, que podían tener condiciones difíciles de vida, pero que no les faltaba alimento y que ahora en el desierto están padeciendo hambruna y estaban desesperados y molestos en contra del propio Dios a través de Moisés. ¿Y qué hace Yahvé Dios? ¿Qué hace Dios Padre? Tiene misericordia de ellos, les perdona la soberbia que están demostrando y además les envía alimento mediante el maná que todos los días durante los años que duró esta travesía lo sostuvo. Y no solamente eso, sino que además también les hizo llegar carne mediante las parvadas de codornices que por la tarde creaban hasta sombra sobre de ellos y que ellos, pudiéndolas cazar, las consumían. En otros momentos sabemos que de la roca, por la instrucción de Yahvé Dios hacia Moisés, invitándolo a que con su cayado golpeara la piedra, de ahí surgiera agua. Y como eso, muchísimos milagros más, muchos milagros que ni ellos se daban cuenta. Bueno, es más, hay un comentario que hace poco leía y que te muestra hasta dónde llega la bondad de Dios. En los 40 años que estuvieron por el desierto, la mayoría de estas integrantes del Éxodo traían sus mismas sandalias, traían muchos de ellos la misma ropa. ¿No te parece algo fuera de lo común que hasta en esos detalles la misericordia divina se manifieste? Y que son detalles que muchas veces no le damos ya la dimensión apropiada y que eso sucede en nuestros días, eso sucede en tu vida diaria, esto sucede en mi vida, en la de todos. El simple hecho de poder abrir los ojos por la mañana y disfrutar el poder estar dentro de esta creación terrenal en el que nos colocó Dios Padre, el que podamos disfrutar de la naturaleza, de los pájaros,
de las aves, de poder tener eh, animales que nos dan su carne para podernos sustentar, el poder consumir vegetales que nos dan proteínas y que nos van dando junto con los cereales oportunidad de seguir viviendo. Todo esto es un milagro que Dios nos da. Algunos dicen, llegando al extremo, inmerecidamente, sin mérito alguno de tu parte. Dios, así como le da a las aves del campo alimento, también te lo da a ti. Pues aquí Dios, como en el Antiguo Testamento, decíamos, mediante obras y palabras, este método que en el Antiguo Testamento fue utilizado, en el caso de Jesús en su ministerio público, él también va a hacer la aplicación de este método de enseñanza en sus acciones. O sea que, además de su palabra, la palabra va a venir complementada con signos de poder, muchos de ellos en forma de milagros, que van a recalcar la importancia y el fondo del mensaje que nos quiere dar a conocer, en que el propio Jesús se convierte en instrumento de la revelación del poder de Dios y de su misericordia, como una salvación integral, valga la expresión, para el hombre, para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. Entonces, por la simple lectura del Evangelio, se ve que Jesús realizó sus milagros, sobre todo en favor de las personas abiertas en su fe a la acción de Dios en Jesús. Esto es, las acciones de los pobres de espíritu y humildes de corazón, que eran los más necesitados de la gracia de Dios. Aquí, para que podamos entender un poco mejor esto, dentro de los salmos hay una descripción, para ser exacto, en el Salmo 119 y en su versículo 18, en que el salmista cita: ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Te lo repito: ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Y después Jesús, en su ministerio público, en cierto momento, después de estar con sus discípulos por un buen tiempo, y que ellos mismos, dentro de sus limitaciones humanas, no entendían bien lo que Jesús hacía en muchos momentos, Jesús a estos seguidores muy cercanos a él, muy allegados, les llegó a increpar: ¿aún no comprendéis ni entendéis? ¿Es que tenéis la mente embotada? Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís. Te repito: ¿aún no comprendéis ni entendéis? ¿Es que tenéis la mente embotada? Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís. Esto se encuentra en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 8, versículos 17 y 18. Entonces aquí Jesús, dentro de sus enseñanzas, nos está dando a conocer que los ojos y que el oído van a ser los órganos de tu cuerpo que te van a servir para poder entender y comprender la grandeza de la salvación, la grandeza de los portentos de Jesús, la grandeza de las palabras de Dios, todo lo que por Jesús, por medio de él, conocimos en su ministerio público.
Por lo tanto, el mensaje del Evangelio es y será siempre actual, pues está destinado para todos los tiempos, hasta el fin del mundo. Las intervenciones milagrosas del poder de Dios, que sigue llevando adelante su plan de salvación para el mundo. Quiero hacer referencia cuando te hablé de la palabra dinameis, de origen griego también, te lo quiero explicar un poquito mejor. Y para esto quiero que te ubiques en el milagro de la hemorroísa, de la mujer hemorroísa, de esa mujer que nos citó el Evangelio, que tenía muchísimos años de un sangrado constante que, además del malestar que significa eso para cualquier persona, ante los ojos de la comunidad judía y sobre todo de las autoridades religiosas, era ella una impura, y por lo tanto no podía estar, permítame un segundo. Ok, ya, gracias. No podía estar dentro de la comunidad porque para aquellos tiempos cualquier manifestación de sangre era motivo de impureza. ¿Y qué pasa con esta hemorroísa que dentro de esa muchedumbre que iba siguiendo a Jesús en su itinerante día, ella quería tocar aunque fuera la orla del, del vestido de Jesús, o sea, las bolitas o los flequitos que venían en la parte inferior de su túnica? Ella sabía que al tocar, por su fe, ella sabía que era lo que necesitaba. Y entonces, arrastrándose casi entre la multitud, llega a tocar la orla de la túnica del maestro. Y entonces nos cita el Evangelio que de repente Jesús le dice a sus discípulos, a sus apóstoles que iban con él al lado, ¿quién me tocó? ¿Y qué le dicen ellos? Oye, maestro, estás viendo que estamos aquí en medio de el borlote y la presión de toda la gente y tú preguntando quién te tocó. Pues no sabemos, hombre, no sabemos. Y que Jesús vuelve a insistir, ¿quién me tocó? Alguien me tocó. Y entonces la hemorroísa, con gran humildad, se manifiesta y dice, fui yo. Y entonces Jesús le dice, ¿qué le dice a ella? Mujer, tu fe te ha salvado. Esto, además de la grandeza del milagro operado, te lo cito porque no solamente Jesús en su ministerio público nos mostró con determinadas obras, con determinados signos, el poder de Dios a través de él, curando necesidades. A veces, hasta sin provocarlo, lo realizaba. Y además nos da la claridad de que en Jesús hay una fuerza curativa que remedia muchas de las necesidades de todos nosotros. Y que eso todavía actualmente lo podemos vivir. Y esto también nos da claridad de que esa fe con que la hemorroísa se acercó fue la clave para que se operara en ella la curación. Sin decir una palabra, tocó a Jesús y por la fe que ella tenía, que eso era lo que bastaba para ser curada, se realiza.
Y otro ejemplo más que nos habla de esta dinamis, de esta fuerza, es en el episodio que nos citan que estando Jesús dentro de una casa y atiborrada toda esta casa de gente que se había reunido para que obrara en ellos milagros y curaciones, los amigos de un paralítico quitan unas tejas del techo y por ahí descienden a su amigo para que quedara en un momento determinado enfrente de Jesús. Y obviamente Jesús le cura. Y aquí nos habla de que hubo una fe extrema que llevó a este momento. Y nota una cosa aquí, que la fe que nos cita no provenía del enfermo, provenía de sus amigos, los que decidieron levantar las tejas y descenderlo para que se buscara la curación. Pero allí había una fe que era una de las condiciones para operar los milagros de Jesús. Entonces, esto ya te queda muy claro a qué se refiere esa expresión de dinameis, esa fuerza que emana de Dios, esa fuerza que emana de Jesús y que logra curaciones y milagros portentosos aún hasta nuestros días. Por lo tanto, hay una expresión que va asociada a la palabra milagro, que se llama taumatúrgica. Taumatúrgica es una expresión que se refiere a la fuerza de los milagros, a la operación de los milagros, a la realización de los milagros. Esa expresión taumatúrgica la vamos a encontrar en Jesús a través de las narrativas de sus evangelios, como una actividad taumatúrgica. Un taumaturgo es alguien que en una descripción simple, pudiéramos decir, realiza obras portentosas. Pero cuidado, porque hay muchas personas que asocian la taumaturgia con la hechicería, con la brujería. Entonces, distingamos que la taumatúrgica de Jesús es la operación por misericordia de Él, del poder de Dios que se manifiesta en Jesús y que demanda que la persona tenga fe. Pero aquí estamos viendo, que te quede muy claro, Jesús pedía fe a los que buscaban una curación extraordinaria o un milagro de su parte. Y Jesús les reclamaba que tuvieran fe. Y ese reclamo de fe era que creyeran en Él, en Jesús. Independientemente de que el milagro provenía de Dios, no les estaba pidiendo, ten fe en Dios, sino ten fe en mí, ten fe en que yo puedo hacer el cambio que tú necesitas. Yo soy lo único que tú necesitas para cambiar. Entonces, si entendemos esto, vamos a entender con claridad cuál es la actividad taumatúrgica de Jesús. Y esto lo podemos ver muy claro cuando después de la resurrección gloriosa de Jesús, nos cuentan que se les aparece a los caminantes rumbo a Emaús y nos cita el Evangelio que Jesús les dice a estos hombres, que por cierto pertenecían a sus discípulos de su comunidad.
no a sus apóstoles, pero eran parte de su grupo de seguidores. Les dice Jesús: ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se detuvieron con aire entristecido y le dijeron: lo de Jesús el Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Esto nos lo cita Lucas en su capítulo 24, concretamente de los versículos 17 al 19. Aquí es interesante ver que la expresión de estos hombres acerca de Jesús es que le citan ellos como profeta. ¿Quién era un profeta para los judíos de aquellos tiempos? Era un intermediario entre Dios y el pueblo, que hacía llegar los mensajes de Yahvé Dios, de Dios Padre para nosotros, y los aterrizaba entre la población. Entonces, para ellos, así había sido este Jesús. Era uno más de los que pensaban que era un profeta. Lo mismo que sus propios apóstoles le dijeron en cierto momento a Jesús cuando él les increpó: ¿ustedes quién dicen que yo soy? Y algunos dijeron, porque decían dentro del pueblo, algunos dicen que eres un profeta, que eres Juan el Bautista, etcétera, etcétera. Y cuando Jesús les dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y ahí es donde Pedro, haciendo gala de su carácter imperativo e impositivo, le dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y gracias a eso es por lo que, llegado el momento, él como roca de la iglesia va a poder, sustentándose en esta fe en Jesús, el poder dirigirse a la muchedumbre que estaba afuera del cenáculo ese día de Pentecostés, y tuvo el arrojo, tuvo la gracia, tuvo el regalo del Espíritu Santo de parresía, de agresividad, de decisión, de contundencia, para decirles: varones israelitas, escuchad, Jesús el Nazoreo, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como sabéis. Esto está citado en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, en su versículo 22. Y después Pedro va a poder decir en el mismo Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, en el versículo 38, va a poder decir, estando Pedro en la población de Cesarea de Filipo, una región de descanso en la que llegaban muchos emperadores a descansar allá a Jerusalén. Dice este Pedro: a Jesús de Nazaret, Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Por lo tanto, esto nos da una clara definición de que además de que este Jesús es un taumaturgo, alguien que opera obras de poder, también es profeta. En el Antiguo Testamento, Dios acostumbraba a hacer milagros y prodigios a través de los profetas. Por ejemplo, a través de Elías o a través de Eliseo, que fueron enviados de Dios, dotados con especiales dones carismáticos. O sea que esos regalos dados por el Espíritu a ellos, al ponerlos en práctica, se volvía carisma. Y eran profetas, y a través de ellos Dios se manifestaba. Para la fe cristiana, Jesús
no solamente es un profeta, sino que es el profeta anunciado por Moisés. Sin embargo, a partir de Pentecostés, cuando comenzó a difundirse en la iglesia el carisma profético, el título de profeta dado a Jesús fue cayendo en desuso y fue suplido por títulos específicamente más cristológicos. Al decir cristológicos es ya que en el avance de los estudios de la religión y de la fe, vamos centrándonos en la persona de Cristo. Y de ahí viene la expresión cristológico, porque es el estudio de todo lo que la persona de Cristo, nuestro Mesías y Señor, el resucitado y glorificado, nos va dando a conocer, para que entendamos un poco mejor, es lo que a través del Espíritu Santo nos va dando a conocer dentro de la teología, dentro de la sabiduría divina hacia nosotros. Por eso el Espíritu Santo aquí lo vemos en manera descendente. Bueno, te voy a poner aquí otra lámina para que vayas entendiendo un poco más de lo que vamos a ir hablando en este curso más adelante. Entonces, Jesús actúa por poder para obrar un milagro, pero exige fe, repito, no en Dios creador y todopoderoso, sino en su persona. Por eso les dijo a muchos que le demandaban a una obra portentosa: ¿creéis que yo puedo hacer eso? Y ellos se manifiestan: sí, Señor, lo creo, muchos de ellos. Entonces, hágase en vosotros según vuestra fe. Recorría Jesús todo Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se diseminó por toda la península de Siria y le trajeron todos los que se encontraban mal, con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. Esto ya dijimos que lo cita Mateo en su capítulo 4, versículos 23 y 24. Y el propio Mateo también nos dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Esto lo cita también Mateo en su capítulo 35. Pero Jesús prodiga sus milagros durante todo su ministerio público, a partir de que recibió su bautismo en el Jordán de parte de Juan Bautista, y en el cual descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre de él. Y se escuchó esa esa teofanía que es la manifestación de Dios, Dios, teofanía, manifestación de Dios, en que dijo: este es mi Hijo amado, escuchadle. Entonces, desde allí, Jesús, después de su bautismo, comienza su recorrido itinerante por toda la región de Galilea y, obvio, en las sinagogas, que era el lugar en que se reunían los judíos para estudiar y para dar alabanza a Dios, ahí estaba siempre Jesús como un respetuoso judío. Y al principio, esta sanación se manifiesta en la propia sinagoga. Fíjate que, para que nos ubiquemos, los milagros, estas obras, estos signos de poder, estos signos de curación que los 4 evangelistas nos van a citar, suman 34.
34 milagros operados por Jesús. Cada evangelista nos va a citar diferentes milagros. El único milagro que los 4 evangelistas comentan, cada uno en su respectiva versión de la buena nueva de Jesús, es la multiplicación de los panes y los peces. La primera multiplicación de los panes y los peces, porque después hay una segunda multiplicación que no la citan los 4 evangelistas, pero esta primera multiplicación es el único milagro que los 4 citan. Pero vamos a ir entendiendo que cada evangelista nos va a ir citando diferentes milagros de Jesús de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les indujo a escribir. Y estos escritores sagrados, estos evangelistas, van a tomar en consideración el entorno religioso que priva en este milagro, en los milagros, y también van a manifestar el mensaje que quieren transmitir acerca de este milagro. Lo que estamos viendo dentro del método histórico crítico. Estudiar el entorno, usar un lenguaje apropiado que describa el acto y agregar el mensaje doctrinal del autor que el Espíritu Santo les inspira. Entonces, por ese motivo, es entendible que los milagros que nos va a citar Marcos, que su evangelio apareció en el año 64, van a ser diferentes a los que nos va a citar Mateo, que su evangelio surgió por el año 80, van a ser diferentes a los que Lucas, que su evangelio se cita más o menos entre el año 85 y 87, más o menos, nos va a citar, y van a ser diferentes a los que Juan también nos cita, que va a sacar su evangelio más o menos por el año 95. Cada uno vivieron un entorno histórico en la narrativa, escucha bien, en la narrativa del evento que propició el milagro. Ellos vivieron en el mismo siglo. En el caso de este Mateo, es el único evangelista que nos va a citar algunos milagros, perdóname, discúlpame, más que hablar de Mateo, permíteme hablar de los 3 en conjunto, del Mateo, Lucas y Marcos. Vivieron ellos en el primer siglo al igual que Juan. En el caso de este Marcos, que su mensaje va destinado a la comunidad cristiana radicada en Roma, que están urgidos de acrecentar su fe en Dios y en Cristo Jesús para poder soportar los asedios del Imperio Romano y tener la valentía, si fuera necesario, de ofrendar su vida por la religión y por la fe, es muy distinto al entorno histórico que nos va a citar Lucas, que Lucas, él ya cobijado por las enseñanzas de Pablo, habiendo tenido oportunidad de poder tener contacto hasta con la propia Virgen María y con Juan el Evangelista, pues la apreciación que él tiene del entorno histórico que nos presenta es muy diferente. Por lo tanto, los milagros que él nos va a citar, la forma en que nos los va a presentar y el mensaje que nos va a transmitir es muy diferente a lo que este Marcos
va a resaltar. Y no digamos de Juan, que Juan tiene el privilegio de que ahí en este Juan se da algo grandioso, que te lo voy a explicar en breve. Pero Juan, él tiene mucha reflexión teológica para que nos presente un entorno histórico distinto, bajo un lenguaje diferente y con un mensaje doctrinal de parte del Espíritu Santo a través de su persona distinto. Entendemos perfectamente el porqué de esos 34 milagros. No van a compartir todos los mismos 34 milagros. Por lo tanto, salvo el de la primera multiplicación de los panes y los peces, después vamos a ir teniendo un inventario, por decirlo de esa manera, muy diferente en cada uno de ellos. Como prueba de esto, nos vamos a referir de momento a este primer milagro, que es el que nos citó Marcos, que se desarrolló en la sinagoga de Cafarnaúm y que viene siendo el primer milagro citado dentro del Evangelio sobre Jesús, sobre su buena nueva. Es la carta de presentación, pudiéramos decir, del poder taumatúrgico de Jesús, y se desarrolló un día sábado, obvio, porque es el día que están todos en la sinagoga, y que hay un endemoniado que reconoce a Jesús, que se expresa, que el demonio a través de esta persona se manifiesta y le dice: ¿qué quieres tú de nosotros, hijo de David? Lo reconoce, es el demonio que está reconociendo en Jesús a su enemigo acérrimo, y es el primer encuentro entre ellos dos como fuerzas, Jesús del bien y el endemoniado del mal, porque ya había estado Jesús en el desierto, había sido tentado por el demonio, pero eso es otra cosa. Aquí dejemos a un lado eso, y aquí es el primer encuentro entre las dos fuerzas ante la comunidad en la sinagoga, y en la cual el tentador Satanás reconoce la grandeza y quién es Jesús, que es el Hijo de Dios. Y entonces Jesús, el primer milagro que opera es un exorcismo, es increpar al demonio y ordenarle que abandone a esta persona poseída, y lo logra, por supuesto, por el poder recibido de Dios y por su voluntad, Jesús. Este es el primer milagro de todos ellos. Esto, para que entendamos, vámonos al otro extremo, al extremo de este Juan, que este Juan nos va a citar muy pocos milagros, y el primer milagro de Jesús que cita Juan es las bodas de Caná, cuando María, estando junto con Jesús, coinciden en esta boda y le hace ver a su hijo que se terminó el vino. Y entonces Jesús le dice a ella: mujer, ¿qué hay entre tú y yo? No ha llegado mi hora. Y esto me llama mucho la atención porque llega al extremo de lo que contemplamos en el primer milagro bajo la narrativa de Marcos. Aquí Juan nos da la claridad de que Jesús estaba cierto, tenía la certeza de que su hora iba a ser cuando iba a ser elevado en la cruz, cuando iba a entregar su vida para dar surgimiento a la nueva alianza, al nuevo pueblo de Dios. Pero que María, como una madre que en todo está, como todas las madres, le hace ver a Jesús
únicamente desde el punto de vista físico. Oye, se les acabó el vino. Y cierta ella de que su hijo, por ser su hijo, algo va a hacer, sin más ni más le dice a los que atendían, hagan caso de lo que les diga. Ella tiene la certeza, ella tiene la fe de que su hijo algo va a hacer. Y ahí pues se da el que convierte el agua en vino, el vino de la mejor calidad. Pero lo importante de este momento es lo que Jesús dijo, que cuando lo leímos, estudiando nada más la vida de Jesús, nos movió el piso. Híjole, ¿cómo le contesta así a su madre? ¿Cómo le dice? Pero ahora entendemos que Jesús se estaba refiriendo, no ha llegado mi hora. Y cuando llega su hora de Jesús, vemos las consecuencias también adicionales de esto. ¿Qué pasa cuando Jesús en la cruz, dirigiéndose a su madre, que está a un lado de Juan, qué le dice? Mujer, la misma palabra que usó en las bodas de Caná. Mujer, he ahí a tu hijo. Y dirigiéndose a Juan, ¿qué le dice? He ahí a tu madre. Y nosotros, representados en Jesús, perdón, en Juan, disculpa, en Juan, pasamos a ser por misericordia divina, por misericordia de Jesús, hermano de él e hijos también de su divina Virgen María, su madre en este mundo. Entonces, lo interesante aquí es que se le dirige en la misma manera y entonces le encomienda una misión a María. Fíjate hasta dónde llega la misericordia de Jesús, que sin decirle nada más, en ese momento le da la misión de ser nuestra madre y también de ser la custodia de su iglesia, desde ese momento. Entonces, nos queda muy claro, ahora sí, a qué se refería Jesús cuando en Caná le dijo, no ha llegado mi hora. Cuando llega su hora, la involucra también a ella e involucra a Juan y a través de Juan nos involucra a todos nosotros. Y al involucrarte a ti, a mí, está actualizando la misericordia divina, sus milagros, su acción taumatúrgica y su misericordia, Jesús, a todos nosotros. Por lo tanto, vemos que el ser profeta más el tener la fe va a poder lograr que este Jesús, al recorrer las ciudades y las aldeas de Galilea, pueda proclamar la buena nueva del reino y sanando las enfermedades y las dolencias van a ser el complemento de su palabra, van a ser esas acciones de poder que nos van a abrir los ojos, que nos van a agudizar nuestro oído y que gracias a eso vamos a poder ir entendiendo mejor la palabra y la voluntad de Dios que conocemos a través de Jesús de Nazaret. Jesús prodiga sus milagros durante todo su ministerio público. A partir de su bautismo, ya lo dijimos, que al principio de su ministerio, la presentación de este exorcismo en Cafarnaúm, y en el caso de Juan, en la conversión de agua en vino, van a ser el principio y el final de su acción taumatúrgica de Jesús en dos diferentes momentos de su buena nueva, por el año 64 y por el año 95. Por lo tanto, podemos entender mejor, ahorita sí, cómo varió el entorno histórico de cada uno de esos momentos y que el Espíritu Santo iluminó a Marcos y en este caso a Juan para darnos un mensaje diferente y con un texto distinto, una
manifestación textual diferente de uno y de otro. A la mitad de su vida pública de Jesús, más o menos por el año 29, fue cuando se dio la multiplicación primera de los panes, que, repito, lo citan los 4 evangelistas. Y ahora veamos otro cambio, por ejemplo, en los últimos días de la vida de Jesús, cuando Él viene a traer de nueva cuenta a la vida a su amigo Lázaro. Son condiciones diferentes. Ahí Jesús se manifiesta: yo soy la resurrección y la vida. ¿Y qué hacen María y Marta y todos los más íntimos de la familia de Lázaro? Lo creen, y gracias a eso, después Jesús puede dar la orden: Lázaro, sal. Y Lázaro sale del sepulcro y vuelve a tener vida. Y para entender mejor también todo esto, remitámonos al episodio del ciego de Jericó, que nos lo cita Marcos en su capítulo 10, versículos 46 al 52, y que también nos los va a citar Mateo, y que también lo va a citar Lucas. Ahí es la prueba contundente. Este ciego de nacimiento, recuerda que está él en el camino, pues ahí en el piso, donde más podía estar, causando lástimas y pidiendo limosnas de los que pasaban alrededor, y escucha el borlote, el ruido. ¿Qué pasa?, pregunta, y le dicen: es Jesús el Nazoreo que viene por aquí. ¿Y qué empieza a hacer este ciego? Jesús, hijo de David, ten piedad y compasión de mí. Y lo quieren callar a este ciego. Cállate. No, no sé, lo querían neutralizar, y él gritaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Entonces Jesús pide que lo acerquen, y entonces, ya que lo acercan, le dice al ciego: ¿qué quieres que haga? Y le dice: quiero ver. ¿Y qué le dice Jesús? Tu fe te ha salvado. Que se cumpla, que se haga en ti de acuerdo a tu fe. Aquí estamos viendo uno de los momentos culminantes de esa fe en Jesús, de esa fuerza que les movió a muchos y que debe de moverte a ti y a mí para pedir signos portentosos en nuestra vida diaria de parte de Jesús, por misericordia de Dios. Y Jesús, nos citan, se la pasó haciendo milagros. Incluso recordemos cuando lo van a prender en Getsemaní, y Pedro, en un momento de arrojo con su espada, le corta la oreja derecha, por cierto, a Malco, a ese seguidor de los sacerdotes judíos, que aspiraba a ser sacerdote en un futuro. Jesús, además de reprender a Pedro, que le dice: guarda esa espada en su vaina, tiene la misericordia de sanar a Malco. ¿Por qué? Porque sabía que con ese defecto físico no iba a poder nunca ser sacerdote, porque iba a estar impuro. Entonces ahí se muestra todavía la misericordia de Jesús sin que nadie se lo pida. Y todavía después de que resucita, tiene otra manifestación hermosa, cuando es la pesca milagrosa en la playa, y que ahí le confiere la primacía de su iglesia a Pedro, pero poco antes, que les dice: lancen a su lado derecho las redes, y sacan una infinidad de peces grandes, que es el sinónimo de que ellos van a pescar hombres de todas partes del globo terráqueo, de todas las naciones. Es una manifestación. Pero esta pesca milagrosa, que nos la cita Juan en su capítulo 21, nos habla que aún después de resucitado, Jesús
sigue haciendo milagros. Por lo tanto, el inventario de los milagros de Jesús, repito, nos va a llevar a que en este curso vamos a hacer una lectura de cada uno de los 34 obras de poder, signos de poder, de portento de parte de Jesús, por ser el intermediario entre Dios Padre y nosotros, y que por su misericordia va a hacer esos signos de poder, de curación, de exorcismos y de enseñanzas para todos nosotros. Son 34 que vamos a irlos viendo en un orden lógico, comenzando por el propio Marcos. Después vamos a seguir con Mateo, Lucas, y vamos a culminar con este Juan, que nos va a llevar a los dos extremos, la necesidad de fomentar la fe, hasta el otro extremo. Bueno, el primero de parte de Marcos, la necesidad urgente de propiciar la adhesión por fe a Jesús, y el otro extremo de Juan, que es la reflexión teológica sobre la obra de la revelación que a través de Jesús conocemos acerca de Dios Padre, su Padre, y por misericordia de Él, Padre nuestro también. Entonces, vamos a irnos adentrando en estas tradiciones, vamos a ir conociendo ese entorno particular que cada uno de los evangelistas nos va a ir presentando, y vamos a ir entendiendo el mensaje del Espíritu Santo que a través de ellos vamos a conocer. Bueno, pues esta es la presentación del curso que nos va a tener entretenidos durante los próximos meses, y le agradecemos profundamente a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo la misericordia que nos brindan de estar entre nosotros y de entender mejor toda su obra. Te voy a pedir, igual que en el otro curso que dimos ayer, que me reiteres cuáles son tus datos de contacto por medio del WhatsApp, para que podamos actualizar nuestra nómina de los cursos. La próxima semana van a quedar registrados estos cursos y van a quedar registrados con tu nombre como participante. Pero necesito que además de que me confirmas tu asistencia a este día, que me confirmes tus datos de contacto. Te invito a que también aquí difundas entre tus conocidos nuestros cursos bíblicos, tanto los que puedan participar en forma directa por Zoom, como los que no puedan y puedan accesar a ellos a través del YouTube. Pero tú eres importante para llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Y cuento contigo en el esfuerzo que todos estamos haciendo por entender la palabra de Dios. Entonces, pues dicho todo esto, agradezco a ti tu presencia esta noche y te invito a que el próximo martes continuemos estudiando los milagros de Jesús. Deseo para ti y tu familia una grata semana de realizaciones, de alegría. No olvides de hacer caso de los mensajes que te enviamos para, además de las oraciones, si en tus manos está socorrer a los damnificados por las lluvias torrenciales, lo hagas. Ya tienes ahí en el WhatsApp todos los medios de contacto, las cuentas bancarias, los lugares de acopio. No te frenes, manifiesta que estás vivo, que tienes misericordia tú también por los necesitados, y actúa. Te pongo la canción de cierre y deseo que tengas una hermosa noche y de
silencio.